Hola de nuevo amigos, bienvenidos a esta serie de podcasts, de videos en donde me he propuesto como platicarles un poquito sobre estos temas de apologética científica. Eh, ya han transcurrido 6 o 7 capítulos, hemos ido hecho un recorrido sobre temas primero un poco más filosóficos y de digamos, del proceso de pensamiento del hombre, la realidad, cómo se estructura, cómo la podemos entender, qué es, y un poco también sobre las creencias y cómo se complementan inevitablemente para poder que la experiencia humana sea coherente y sea normal, vamos a decir. Entonces veíamos cómo todo el mundo necesita creer algo y que no existen los no creyentes y que era importante ser conscientes, ser atentos a, a nuestra estructura de creencias porque dependen muchas cosas de ello, quizá mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y bueno, después arrancamos con una serie de temas de tipo apologética científica propiamente, que es pues la defensa de un sistema de creencias que ahora, después de una serie de hallazgos científicos en las últimas décadas, nos apoya, digamos, a los creyentes de manera muy significativa en nuestra estructura de creencias, porque muchos de estos hallazgos apuntan, se direccionan, hacen coherente, hacen razonable una fe teísta y yo diría judeocristiana católica de manera muy clara, que adelanto esa conclusión porque para allá voy, no es un secreto, pero creo que es interesante, digamos, hacer una recapitulación hasta el momento. Hablamos dentro de los temas científicos, hablábamos del Big Bang, del gran inicio del universo y cómo pues, se acopla en gran medida a la narrativa de la Biblia judeocristiana de manera impresionante. Hace 13.800 millones de años esta historia inicia, el tiempo, el espacio, etc. Luego hablamos también del fine tuning y finalmente la última parte fue el fine tuning, pero de nuestro planeta, como un planeta privilegiado. En general, los tres temas científicos que hemos estado ya comentando, todos encaminados a este que es el tema para mí, la introducción a la parte de temas más ricos, más interesantes y también más debatidos, más defendidos por la comunidad de atea o agnóstica y que invade la gran parte de la cultura y de la academia y de las universidades actualmente. Y es el tema de la vida. Y posiblemente sea el que con más claridad apunte a un, digamos, desenlace teísta sobre qué creer a partir de lo que la ciencia nos propone, nos sugiere de manera muy clara. Sin embargo, es donde más reticencia hay, donde más se defienden, donde más critican, donde más atacan y donde más bloquean. Está inundada nuestras escuelas desde primaria hasta maestrías y doctorados de esta cultura materialista y de esta metodología que descarta de antemano cualquier propuesta teísta, pero bueno, la evidencia nos lleva para otro lado. Entonces, ya como un poquito como anticipación de estos temas que van a hablar un poco de la vida y cómo la ciencia moderna sugiere de manera muy clara que la vida no puede funcionar a través de, digamos, de procesos aleatorios que tengan que ver con el azar. Tiene forzosamente que haber un diseño y un diseño profundamente inteligente para poder que la vida funcione. Y bueno, nada más les repito el tema de que todo lo anterior, toda la configuración de la realidad material parecería estar completamente alineada al servicio de la vida propiamente. O sea, da la impresión que todos los demás variables del fine tuning, del planeta Tierra y del mismo Big Bang y de cómo se acomodó el universo, parecería estar concentrado, dedicado, digamos, dirigido hacia la vida y no solo a la vida, sino a la vida inteligente, consciente, como es nuestra vida de los humanos. Entonces, bueno, en esta primera parte de la vida, que va a comprender dos o tres temitas,
A mí me gustaría simplemente definir la vida, porque una de las, digamos, de las astucias con las que los ateos materialistas están atacando, digamos, esta tesis del diseño inteligente y de una solución teísta de la vida, que es lo que la evidencia nos muestra, la tratan de redefinir y la tratan de minimizar como un ejemplo más de autoorganización de la realidad. Pero bueno, ya veremos si esa organización, si ese orden están en el mismo orden de magnitud. Es decir, si un huracán o si un fractal o si un copo de nieve que se organizan de manera muy bonita, muy estética, o una burbuja de jabón o de lípidos que se forma y que forma esta esferita tan perfecta. Si este nivel de orden corresponde en realidad al orden requerido por la vida biológica basada en el carbono, que apareció en este planeta hace 4.500 millones de años, hace muchísimos años. O sea, si el planeta Tierra tiene 5.000 millones de años o 4.500, la vida empezó algunos cuantos millones de años después. Es decir, muy temprano en la vida del planeta ya hay registros fósiles de estos estromatocitos, que no me acuerdo el nombre exacto, pero bueno, son estos microorganismos que parecería que fueron los primeros en aparecer en la Tierra y aparecieron cuando ni siquiera había oxígeno en la Tierra, hace muchos millones de años, pero muy temprano en la vida del planeta, que es algo también sorprendente y bastante atípico. Uno pensaría que la vida llegó pues, cuando el planeta ya estaba listo, con oxígeno, con una estabilidad climática, etcétera, y no fue así. Entonces, bueno, la redefinición de la vida ha sido una estrategia muy utilizada por los ateos materialistas. Sin embargo, cuando uno estudia el nivel de orden y el nivel de requerimientos que este orden pide para que funcionen, simplemente son falacias, son estrategias, pero no son razonables y no son científicas. Sin embargo, pues ahí están y inundan todas nuestras bibliotecas y nuestras universidades, desgraciadamente. ¿Qué se ocupa para que se pueda definir vida como tal? Bueno, la vida basada en el carbono, que se multiplica, que se reproduce, que es autoordenada. Cuando digo que se reproduce, no solo se reproduce a sí misma, sino que se reproduce con la potencialidad de seguirse reproduciendo. Esto no es cualquier cosa. Por ejemplo, una semilla no produce otra semilla o otra fruta. Produce un árbol que es una fábrica de nuevas frutas con semilla. Entonces, esto es algo muy poderoso que se dice fácil y que se plantea como una trivialidad en esta, digamos, definición de vida, pero es absolutamente para que nos explote el cerebro. Y esa es una característica de la vida. Entonces, las voy a enumerar. Hay dos propuestas basadas en internet que yo por aquí tengo y propongo. Una de las características de la vida es que responde al medio ambiente y se adapta al medio ambiente. Tiene una capacidad adaptativa muy importante y que parecería ser que la evolución como la entendemos darwiniana va más en la dirección de esta adaptación que en la propia creación de nuevos, digamos, de nuevos dispositivos para la vida, de nuevas estructuras o de nuevos propiamente organismos o especies, sino más bien para adaptarnos al medio ambiente. Y parecería que hasta ahí funciona bien la definición de evolución, pero es un tema posterior. Características de la vida: crece, cambia, tiene habilidad para reproducirse, y insisto en esta parte, no solo para reproducirse como un organismo más, sino con la capacidad de su descendencia de poder tener descendencia. Tiene un metabolismo, obviamente mantiene una homeostasis, un equilibrio en todo tipo, en todas las variables de tipo electromagnético, de tipo osmótico, que tiene que ver con las sales, y en general tiene unos límites muy claros donde esa vida tiene estas, digamos, mantiene o produce esta homeostasis. Y bueno, este es un listado de características de la vida. Podemos
adicionar alguna otra, como por ejemplo pues, que hay un crecimiento, que hay todo un proceso que va desde el nacimiento hasta el crecimiento, la reproducción y finalmente la muerte, es parte de la vida. Y también posee en algún otro listado esta capacidad adaptativa que para muchos es propiamente la evolución, más que una opción de crear estructuras, más bien es para mantener actualizado de acuerdo a los cambios del medio ambiente dentro de un límite, digamos, de genoma o un límite de características de especie. La evolución nos permite esto, el cambio para la adaptación y para poder hacer frente a retos que el mismo medio ambiente nos presenta. Estas características nos obligan a pensar en un orden y en una combinación de química orgánica, de bioquímica, con un grado de complejidad absolutamente abismal. De hecho, hay mucha investigación que va en la dirección de poder probar cómo la vida es fruto de procesos completamente materialistas y aleatorios, y se han dedicado muchísimo dinero, y lo único que han provocado es que la distancia entre poder demostrarlo y poder reconocer que la vida es mucho más compleja se ha incrementado. Es como si alguien que quiera brincar una barda, cada día que lo intenta, la barda se le hace medio metro más grande. Y ahorita ya llevamos algunos kilómetros de barda levantados. Esto dicho y reconocido de manera muy, muy silenciosa, muy tras bambalinas, por los mismos científicos que defienden el tema de evolución e incluso de abiogénesis. Son pocos los que tienen la osadía y el arrojo de mantener el tema de abiogénesis como una cosa posible. Y bueno, obviamente como todo, como pasa con el multiverso y como pasa con algunas teorías que tratan de explicar el tema del fine tuning o este tema del origen del universo basado en la teoría cuántica, se proponen cosas como la entropía y como el orden, digamos la vida como resultado de procesos de energía y bueno, la verdad es de que la vida requiere de información para lograr órdenes de magnitud, digamos, varios órdenes de magnitud superiores a lo que conocemos como orden físico, que sí se da en la naturaleza, pero que cuando uno estudia la vida y lo que requiere una célula mínima, la unidad mínima de la vida, que podría ser una bacteria, como lo piensan los científicos actualmente, ese brinco de orden, de información, de metabolismo, de coincidencia de factores que tuvieron que aparecer simultáneamente, simplemente es imposible. Desde la ciencia, esto es muy importante, que la ciencia o que dentro de la ciencia haya quien quiera demostrar lo contrario y proponga teorías muy libres para que la gente y los científicos puedan tener ahí sus aportes, pero cuando uno basa en las conclusiones, en el sentido común, en lo que observa, simplemente simplemente cae en lo irracional, pero eso es lo que predomina, eso es lo que abunda en los planos de universidades, de escuelas, de libros, de texto inclusive, y en general en el pensamiento. Y eso es muy lamentable, muy triste. Yo reto a cualquiera que quiera entrarle a debatir, no porque me sienta muy capacitado, simplemente porque me parece algo de absoluta lógica y sentido común, entender el ADN y entender la vida como un orden de magnitud superior. No quiere decir que con esto la gente se convenza. Ya hablaba yo del ejemplo de los osos polares. Tú tienes la misma evidencia y cada quien tiene una barbacoa en su cabecita y cada quien piensa y concluye lo que quiere y es válido y es dentro del libre albedrío de las personas. Pero eso no lo hace razonable, no lo hace tampoco inteligente, por decirlo menos. Entonces, bueno, aquí
dejo esta primera introducción sobre el tema de la vida. Ya voy mencionando muchos aspectos, la biogénesis, el tema de la evolución, el tema de la información contenida en el ADN y en otros muchos compuestos que la célula tiene. Esto es algo también que rompe muy rápidamente la teoría neodarwiniana de cambio, digamos, aleatorio, digamos, dicen en inglés random mutations, mutaciones random, y natural selection o selección natural. Estos son los grandes componentes, entre otros poquitos, de la teoría evolutiva neodarwiniana. Pero se cae rapidísimo cuando uno entiende que la información, aparte de ser absolutamente compleja y digamos perfecta, autocorregible, tiene otras fuentes de información que rompen el tema de las cadenas de ADN, y esto pues ya casi da una estocada rapidísima, entre otros muchos aspectos de la ciencia moderna descubiertos recientemente que rapidito matan el tema de la propuesta neodarwiniana. No quiero profundizar, no es la idea, este es un video que va más desde el punto de vista de introducción. Yo creo que va a ser muy apasionante entrarle. Vamos a hablar primero precisamente de la tesis de abiogénesis, del origen de la vida, ya quedando debidamente definida la vida propiamente. Vamos a definir ese primer organismo que se supone que pudo haber estado por ahí, cuánta información pudo haber sido requerida. ¿Por qué? Porque conocemos las bacterias más sencillas y vamos a observar eso. Después ya vamos a ver el tema propiamente de la evolución, que es una piedra grande dentro, posiblemente la última piedra grande que no quiere caer en esta dirección digo, lo que la evidencia nos está mostrando, que es pues que la ciencia apunta hacia un diseño inteligente. Nos guste o no, lo reconozcamos o no, esa es la evidencia. Y bueno, pues aquí la dejo. Te agradezco mucho la atención. Espero que sean estos temas tan interesantes como lo son para mí y tan iluminativos. Te mando saludos y espero mañana mantenernos en el ritmo de un video por día. Gracias, cuídate, hasta la próxima.